a todos por sumarse a este espacio, por compartirnos su tiempo. En el día de hoy nosotros queremos traer una serie de experiencias que tiene por objetivo reivindicar algo que nuestro anfitrión conoce muy bien, que es la facilitación. Y nosotros pusimos como título a nuestra presentación la facilitación más allá del framework. A medida que vayamos transitando la misma, nos vamos a ir dando cuenta de por qué. Avanzate una. Bueno, las normas de siempre que todos conocemos, está disponible el chat, cuando alguien quiera realizar una pregunta puede hacerlo libremente. Obviamente si considera de que no está recibiendo ningún aporte significativo y no puede sumar algo productivo, también es libre de no estar. Y siempre la recomendación de, al menos si se está, tratar de estar presente, ¿no? La presencia es algo que buscamos revalorizar permanentemente. Bien, quienes vamos a estar en el día de hoy acompañando esta maravillosa presentación son Sergio, Belén y quien les habla. No quiero hablar por ellos, me gustaría que brevemente se presenten ellos mismos. Así que un minutito, Ser, Bueno, gracias, contarle a la Fede. gente. Nada, yo hace más de 25 años que trabajo en TI, cerca de 10 con temas de agilidad. Y bueno, en particular, últimamente me he encontrado con estas dos personas maravillosas que son Federico y Belén, y en el cual estamos compartiendo un montón de interés y un montón de experiencias. Y ha surgido esto de comentarles experiencias, comentarles conocimientos, y nada, desde ya súper agradecido y súper contento por poder estar acá. Bueno, yo soy Belén y soy visual thinker, y bueno, me encanta que Sergio y Fede me hayan dado la oportunidad pues de defender ese lado visual en lo que corresponde a la facilitación. Encantada de estar aquí con vosotros y bueno, de compartir lo que podamos a tope. Gracias, Belén. Gracias, Ser. Bueno, yo personalmente apasionado de la tecnología, los procesos, la agilidad, así que disfruto muchísimo poder compartir espacios de reflexión y aprendizaje permanente con todos. Bueno, para comenzar vamos con un menti. Queremos un poco tantear a la audiencia y ver qué experiencias tienen en relación a la facilitación. Así que los invito a que se sumen a ese menti con el código 725703 y vamos a estar viendo cómo fluyen las preguntas. ¿Tenés ahí a mano, Ser, el...? Bien. Bien, mucha facilitación con el equipo, gente que nunca ha facilitado, es bastante heterogéneo, pero con una fuerte tendencia a facilitación en un único equipo o situaciones en donde no se ha llevado adelante un proceso de facilitación. Bien, fantástico, muchas gracias a todos por aportar su experiencia. Continuamos con la presentación. Bueno, para quienes ya han facilitado, probablemente hay definiciones que les suenan un tanto conocidas y no está de más muchas veces repasarlas. Acá traemos una definición de un autor cuyo libro nosotros recomendamos al final, que es Roger Schwartz, The Skilled Facilitator Approach, que hace referencia a la facilitación como un proceso, ¿sí? Un proceso en donde uno siempre está pendiente de la observación del equipo, la observación del grupo, y siempre actúa de manera neutral, ¿sí? Tratando de no participar en la decisión, sino más bien conduciendo al equipo a poder lograr, o al grupo de personas a poder lograr aquello que se comprometió, se propuso resolver. Entonces, en definitiva, ¿qué es la facilitación? Y quienes hemos transitado procesos de facilitación observamos que esto no es
simplemente hacer una práctica. Es decir, tiene mucho de arte, tiene mucho de ciencia, requiere una fuerte habilidad de observación, una fuerte habilidad de intuición, de poder identificar cuándo es necesario pivotear una conversación porque el equipo no está yendo hacia el puerto que se proponía llegar al inicio de una conversación, al inicio de una reunión. A su vez, es bueno que un facilitador adquiera otros skills, otras habilidades, porque pueden existir situaciones en donde debe sacarse el sombrero del facilitador y actuar como mentor, como consultor, como coach, ¿sí? Dependiendo de la problemática que esté enfrentando el equipo, ¿sí? Eso no es condición necesaria y suficiente, o sea, no es que un facilitador sí o sí debe ser coach o consultor, pero es bueno que pueda tener esas habilidades porque podrá tener mayores capacidades para conducir a los grupos a los objetivos propuestos, ¿sí? Entonces, la facilitación, nosotros observamos que es un elemento sustancial para poder tender puentes entre lo que conocemos como agilidad incipiente y la agilidad escalada, ¿sí? Y poder tender puentes en ciertos sectores del proceso de transformación en donde la agilidad o los modelos básicos de agilidad, los frameworks iniciales de agilidad que normalmente todos conocemos, no operan, ¿sí? ¿Y la facilitación es posible sin elementos visuales? ¿Convienen? Yo ahí lanzo la pregunta también, ¿y facilitaría sin palabras? Para mí el aspecto visual de la facilitación es totalmente imprescindible. A nivel personal, creo que es la gran arma secreta de la que podemos disponer. Es algo que nos va a hacer sencillo aquellas situaciones o conflictos o conceptos que en principio, a priori, no lo son tanto. Y no os comento esto, no lo he traído aquí porque esté certificada en Visual Thinking por varias escuelas de tendencias europeas distintas, sino que os lo traigo por la vivencia y por la propia experiencia. Cuando yo estaba en la universidad me dieron una beca Erasmus para estudiar en otra universidad europea. Y bueno, yo elegí la Sorbona, París, así, tan ricamente. Y a mi vuelta tuve que elaborar lo que es la memoria universitaria en relación pues, a esta experiencia que habíamos vivido, que había vivido allí como becario. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí incluir en mi memoria? Pues yo incluyo lo que es mi diario, las experiencias, las historias visuales que yo hacía a diario de aquellas cosas que nos pasaban como estudiantes, ¿no? en aquel París, y mis sketchnotes, y mis esquemas, todo lo que yo estuve elaborando día a día allí en la universidad. Cuando llega la hora de presentarlo, me dice la profesora que me tutorizaba, me dice, no, Belén, esto no se puede presentar. Porque ¿cómo vamos a presentar dibujos en una memoria universitaria? Claro, yo me quedo así un poco y le digo, mira, pues no es que me dé un poco lo mismo, pero lo que te vengo a decir es que esta es mi experiencia y así la he vivido yo y así la quiero yo reflejar ante la universidad. Te van a suspender, Belén. Bueno, pues mira, yo me arriesgo. Si me suspenden, me han suspendido, pero es que esta es mi experiencia y yo quería mostrarla. Bueno, detalles aparte, la memoria obtuvo muy buena calificación. ¿Por qué? Porque la universidad visualmente entendió la experiencia que habíamos vivido, pero enseguida. Y a raíz de ahí se producen una serie de mejoras y de cambios con respecto a la situación que teníamos los estudiantes en las universidades extranjeras. Ese fue un punto muy importante de Visual Thinking en mi vida, como cuando he facilitado el aprendizaje de estudiantes extranjeros de español. Entonces también el Visual Thinking ayuda muchísimo más que los diccionarios que nos daban para aprender el idioma, cuando no, esto del internet no era una cosa que estaba al alcance de todos. También el Visual Thinking siempre me ha ayudado en mi gestión profesional como Scrum Master, gestionando stakeholders, trabajando con Scrum, con el equipo, con la organización. Pero a mí me gustaría contaros, el año pasado tuve, bueno, que se me olvidó decir que tenía aquí un dibujo que hablaba del Visual Thinking. El año pasado participé en la co-creación de un Agile Open Camp
Y bueno, para los que no lo sabéis, es un formato de open como en el que estamos, pero en el que convivimos todos juntos en modo campamento. Es muy interesante y al ser autoorganizado nos distribuimos en tribus para, para organizar el evento. Entonces yo decía, digo, yo me voy a apuntar a la de facilitación gráfica, que a mí profesionalmente como que eso es lo mío, pero digo, bueno, voy a apuntarme realmente a una en la que yo pueda aportar a nivel personal. Y me aporté en la de conocerse. Entonces, ¿cuál es mi historia? Mi historia es que yo la primera noche tengo que facilitar alguna dinámica para 80 facilitadoras, facilitadores expertos. Pero expertos ya no de España, que dices tú, wow, vinieron 80 de España. No, 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 no. 80 del mundo mundial, como decimos aquí. De México, de Colombia, de Venezuela, de Uruguay, de Argentina, de Chile, perdonadme si me olvido de alguien, franceses, vamos, hasta del País Vasco, vinieron, aunque el País Vasco es España, y tuvimos era una intensidad de momento para mí que yo a que tuve que recurrir a mi arma secreta, que es el visual. Entonces, ¿qué hice? Cogí 3 conceptos básicos, que es los que os muestro ahí en la diapositiva. 3 conceptos básicos: familia, ocio, viajes. Y unas cuantas dibujos sencillos, básicos, como veáis. Y facilito el compromiso, el equipo, el juego, el interactuar, y la gente, los 80 facilitadores acaban conociéndose. Fue un momento, la verdad, muy espectacular. Es un momento que nos ha traído aquí, porque yo conocí, a Fede no le dio tiempo a ir al AOC, pero con Sergio sí que estuve allí participando. Y bueno, fue un momento entrañable en el que pasé de ser facilitadora business local en mi empresa a ser facilitadora multinacional totalmente. Bueno, tenemos aquí algunas fotos que... Yo si me dejás, Belén, un segundo, me gustaría compartir un poco del otro lado del mostrador, digamos. Vos te estás presentando como la facilitadora, yo quiero aportar mi testimonio como facilitador facilitado. Y la verdad que, digamos, fue absolutamente increíble esa experiencia, porque estamos hablando de un poco lo que decía Belén recién, ¿no? Gente con muchos años que sabían bien lo que es un tema de el rompehielo, establecer vínculos, trabajar en equipo, o sea, conocen dinámicas, conocen un montón de opciones de las cuales es esperable un resultado, ¿no? No es la gente común, llamémosle, que son los destinatarios de nuestro trabajo. En este caso, Belén comandó su tribu y propuso un montón de dinámicas donde realmente se generaron cosas increíbles. Tanto que durante el resto de los días la gente siguió comentando sobre ese evento en sí. Entonces, realmente nos llamó la atención tras bastidores y bueno, luego el relacionamiento que tenemos ahora con Belén, lo comentábamos cómo eso quedó marcado en la mayoría de los campers, digamos, que formamos parte de ahí, ¿no? Así que realmente, ya te digo, de este lado fue una experiencia inolvidable verdaderamente. Sí, para mí también lo fue. Y la verdad que fue los facilitadores, súper expertos, sorprendidos con una herramienta tan sencilla como es el Visual Thinking. Con una facilitación gráfica sencilla, o sea, de repente se vieron sorprendidos cómo esos dibujos ayudan a la facilitación de tal manera que el grupo se empieza a mover más allá incluso de nuestras mejores expectativas como tribu, porque habíamos pensado, bueno, participan, bueno, desde luego las expectativas que teníamos como tribu organizando aquello, para nada fue el resultado que, vamos, superó con creces la situación. Pero yo, la verdad, que aparte de mi experiencia, lo que vengo también a contaros es algunos datos que defienden el Visual Thinking. Por ejemplo, ¿veis ahí 8 puntos? Pues esos 8 puntos, pasa a la siguiente, por favor, simbolizan los 8 segundos de atención con los que contáis si queréis vender algo, contar algo, capturar una audiencia. 8 segundos.
Todo esto, bueno, ahora mismo estoy siguiendo, estoy en un proyecto con emprendedores y bueno, pues averiguando, buscando documentación, me encontré con un estudio que se hizo en el 2015 y del que hablaba Esther Pino en Adictos al Marketing del 2019. Es un estudio realizado en el 2015 y bueno, que ahora es muy medible. La neurociencia ahora es capaz de hacer unas mediciones pues, que hace 10 o 12 años no era capaz de hacer. Contamos con estos 8 segundos solamente de atención. Pasa a la siguiente, Sergio. Por favor, sabemos que el cerebro piensa en imágenes, todos lo sabemos, lo comentamos, pero la siguiente, por favor, es un 90% en imágenes lo que piensa. No es que piense así un poco en imágenes, no, no, el grueso es pensamiento visual lo que tenemos. Y eso ahora se ha medido y está ahí comprobado. Y la siguiente, por favor. Todos sabemos que lo visual siempre va más rápido que lo escrito. Pero ahora lo que se ha descubierto es que va 60.000 veces se procesa más rápido una imagen visual que un texto. Entonces, bueno, con estos datos quería llegar al visual thinking, podemos decir, y si tuviera que defenderlo, dice, Belén, quédate con 3 cosas, 3. Digo, venga, va, me quedo con 3. La primera, que acorta distancias. Para mí, acortar distancias es primordial porque me acerca más al objetivo que yo quiero. Sincretiza. Toda esa información me facilita el acceso a toda esa información que ahora mismo estamos hasta incluso desbordados. Y por último, positiviza. Para mí la positividad hoy, con el ambiente y la incertidumbre que vivimos, me resulta necesario totalmente trasladarla a nuestras empresas, a nuestra vida y, por supuesto, a nuestras empresas. Me quedo con estas 3 cosas. Gracias a vosotros por vuestra atención. Para mí ha sido un gran honor ser speaker aquí en Ágiles 2020. Espero que estos comentarios sobre el visual thinking o despertar en vosotros ganas de profundizar en lo que es la facilitación más allá del framework, que es un poco lo que os vamos a proponer en esta presentación. Siento tener que dejaros, tenía una cita previa, pero es que realmente no podía dejar de estar aquí en Ágiles 2020 con vosotros. Muchísimas gracias, amigos, y nos vemos en LinkedIn. Gracias, Belén. Buenísimo, bueno, gracias. un aspecto que queríamos rescatar de la facilitación gráfica en sí es que, dada la experiencia que Belén tuvo, nos demuestra que la imagen permite hablar en diferentes culturas, en diferentes idiomas, y ayuda mucho al entendimiento mucho más de lo que nos imaginamos. Entonces, llevando el concepto a qué es lo que está pasando hoy en las organizaciones, qué está pasando hoy en los procesos de transformación, nos encontramos con diversas situaciones, ¿no? Por un lado, normalmente cuando se inician procesos de transformación en las organizaciones, solemos ver casos en donde un mismo framework se aplica por igual a todos los equipos sin evaluar si realmente amerita el dominio del problema, aplicar determinado framework. Enfoques de roles como Scrum Master orientados principalmente a cumplir las ceremonias, pero cumplir las ceremonias no es directamente proporcional a una mayor productividad del equipo. Las empresas necesitan ser sustentables, con lo cual todo esto tiene que funcionar y tenemos que lograr que funcione. Nos encontramos con situaciones en donde implementamos un framework en particular y nos quedamos con eso, pero ese framework en particular no va a producir agilidad organizacional, no va a generar cambios de mindset y demás, ¿sí? Entonces, cuando se manifiestan todas estas situaciones, ¿qué sucede? Los procesos de transformación organizacional empiezan a tensarse, ¿sí? Empiezan a manifestar problemas en donde los managers de la organización empiezan a ver un poco con resguardo, ¿no? Cómo estamos llevando adelante los procesos de transformación organizacional. Adelántate una, Sara. Bueno, con fundamento, el último State of Agile Report hace referencia a dónde inician los procesos de transformaciones ágiles en las organizaciones, normalmente los departamentos de desarrollo de software, en segunda instancia los departamentos de tecnología, las áreas de operaciones, marketing, recursos humanos y finalmente ventas.
Y si nos centramos en los 3 principales desafíos que normalmente se tiene al momento de buscar una adopción ágil en la organización, fíjense que nos encontramos con resistencia al cambio, baja participación y compromiso de los líderes, ¿sí? E inconsistencia entre los procesos, en los procesos y prácticas entre los diferentes equipos. Fíjense que son 3 cuestiones problemáticas que son un poco externas al framework en particular que uno desea implementar en un determinado equipo, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a ver que la transformación sí puede llegar a tensarse si no tenemos en cuenta una percepción mucho más holística, mucho más integral de la organización y empezar a entender que la agilidad tiene que llegar a cada uno de los rincones de la organización. Avanzate una. ¿Qué es lo que normalmente observamos en los procesos de transformación? Hemos visto muchas organizaciones que recorren los procesos de transformación de esta manera, ¿sí? En primera instancia, capacitación a diferentes equipos, la implementación de un framework en particular. Muchas veces hasta se hace economía a escala, en lugar de identificar cuál es el dominio del problema, el mismo framework para todos los equipos. Posteriormente se transita una etapa de estabilización porque empiezan a haber algunas resistencias entre el framework implementado y las prácticas y los procesos existentes en la organización. A esa estabilización le siguen parches, ¿sí? Porque los frameworks de agilidad incipiente no contemplan ciertos aspectos como, por ejemplo, cómo nos vamos a estar comunicando con los stakeholders, cómo nos vamos a comunicar con los líderes que en una primera instancia no son parte del proceso de transformación, pero que sí se ven afectados directa o indirectamente, ¿sí? Empiezan a haber cuestiones que los frameworks iniciales no la tienen presente y si los agentes de cambio no visibilizan eso, los procesos de transformación tienen altos riesgos de fracaso, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede a veces? Es decir, bueno, el problema está en que yo implementé un framework ágil en un área en particular, pero el resto no es ágil. Entonces, lo que hay que hacer es escalar la agilidad. Y ya empezamos a pensar en frameworks escalados que son muy buenos, pero probablemente no amerite implementarlo en ese momento, ¿sí? Avanzate una. Cuando decimos hay que escalar la agilidad, de repente aparecen cosas como esta, ¿sí? No digo que esté bien, que esté mal. A mí me cuesta ya leerlo, interpretarlo, imagínense implementarlo en una organización, ¿sí? Entonces, lo que queremos de alguna forma reivindicar en esta conversación es pensar en cuestiones más esenciales, pensar en los propósitos de las personas, de los equipos, de la organización, etc. Avánzate una. ¿Qué observamos? Y observamos, probablemente algunos se sientan identificados o hayan visto este tipo de situaciones, que los Scrum Master parecieran ser Scrum Master militarizados, ¿sí? En donde el único objetivo son las ceremonias del time box, por sobre el propósito. He participado en millones de daily en donde las daily realmente parecen un pelotón de fusilamiento, en donde la gente se encarga de decir qué está haciendo y agacha la cabeza por si viene el golpe. Planning que inclusive están precondicionadas, sobre todo si trabajamos en organizaciones verticalistas, los managers que no son partícipes de estos procesos van a intentarnos decir, ok, buenísimo, fantástico, hace agilidad todo lo que quieras, pero teneme esto para tal fecha, ¿sí? Y ahí aparecen las planning precondicionadas, ¿no? Las reviews terminan siendo reportes de avance, se convoca a diferentes involucrados en la organización y pareciera ser que el objetivo de la review, que es obtener un feedback valorable para mejorar el incremento de producto, no existe. Y la retrospectiva de la gente no es más que una catarsis para descomprimir todo ese estrés, ¿sí? Avanzate una. Entonces, ¿qué sucede cuando los Scrum Masters trabajan en estos marcos, ¿sí? Según el modelo de Tuckman, es muy factible que los equipos de Scrum Master que tienen esta visión de la agilidad o esta visión de los frameworks se queden en los 2 primeros estados, en el estado de forming y storming, y nunca pase un estado de norming o performing en donde realmente logremos un equipo de alta performance, de alta productividad, ¿sí? Avanzate una. Entonces, ¿qué sucede? Nos encontramos con transformaciones organizacionales que implementan un framework que de repente empieza a tensarse porque el resto de la organización no es ágil, ¿sí? Y no está fuertemente involucrada probablemente en los procesos ágiles. Tenemos Scrum Master que se focalizan principalmente en las ceremonias y se focalizan en los timebox y en los sprint backlog preplanificados. Sin embargo, la gente que toma decisiones muchas veces en la organización mira esto, mira el dinero. Entonces necesitamos que los proyectos de transformación organizacional sean exitosos,
¿sí? ¿Y en qué tenemos que focalizarnos como agente de cambio para que los proyectos de transformación organizacional puedan tener una mayor probabilidad de éxito? En el propósito, ¿sí? Es necesario que cada paso que demos en nuestros procesos de transformación pensemos en el propósito, en el para qué hacemos lo que hacemos. Ayer Diego y Daniel en una charla compartían el tema de si el camino tiene o no tiene corazón, en los modelos de Agile Coaching, fundamental, ¿sí? El propósito de las personas que participan en el equipo, el propósito que persigue el equipo, el propósito que persigue la organización, no hay que olvidarse de eso, porque la organización necesita ser sustentable, ¿sí? Entonces, es lo más difícil, por eso hablamos que es un arte y una ciencia, pero es necesario de alguna manera poder no digo coordinar, pero sí de alguna manera permitir una sana convivencia de todos los propósitos existentes en la organización. Luis Mulato hacía referencia hace un par de días de agilidad sostenible, algo esencial. El corazón de la agilidad plantea un esquema pragmático, independientemente del framework, basado en esos 4 ejes: colaborar, entregar, reflexionar y mejorar, independientemente del framework que yo utilice, ¿sí? Y existe una herramienta mucho más vieja que todo esto, que es la facilitación, ¿sí? Y que creemos que es fundamental que en todos los procesos de transformación pueda comenzar a valorizarse mucho más la facilitación y entender que aquello que puede contribuir a lograr el propósito de las personas y de los equipos es una facilitación bien aplicada. Avanzate una serie. ¿Y por qué? Me dirán, bueno, ¿pero por qué facilitación? Bueno, la organización puede ser vista como una red de conversaciones para la acción. En los diferentes estadios, en las diferentes estructuras de la organización, siempre hay una red de conversaciones para la acción, ¿sí? Entonces, como facilitadores es necesario poder trabajar sobre esas conversaciones en todos los niveles, no solamente en los equipos, sino también las conversaciones que los equipos puedan tener con stakeholders, las conversaciones de management de alto nivel en la organización. Y es necesario que esas conversaciones, los facilitadores contribuyan a que estén orientadas a la acción. ¿Pero a qué acción? Y bueno, al propósito que haya logrado identificar el equipo, al propósito que haya logrado identificar la organización y a la estrategia de transformación que nosotros tengamos como agentes de cambio, ¿sí? Ser, ¿tienes algo para contarnos? Sí, señor, en los minutitos que nos quedan. Nada, un poco aportar a todo lo que decía Fede de la visión más macro de cómo funciona y cómo se mete la facilitación en lo que son las transformaciones digitales. ¿Qué características, en definitiva, tiene que tener ese facilitador? ¿Sí? Hoy, hace un ratito, Fede comentó muy por arriba de que es un tema más artístico que otra cosa, y claramente esto tiene que ver con que cada realidad, cada equipo, cada organización es única, ¿sí? ¿Por qué? Muy sencillo, porque está compuesto por personas, cada persona obviamente es individual, pero además cada uno trae todo su contexto y lo lleva a su entorno laboral. Y eso afecta definitivamente a lo que es la realidad del día a día. En definitiva, el facilitador debe estar presente y visualizar todo ese tipo de cuestiones, visualizarla en el sentido de ser consciente que pueden pasar diferentes acciones y circunstancias dentro de lo que son las propias dinámicas de facilitación, pero en definitiva el facilitador es fundamental que sea imparcial, ¿sí? Tiene que ser una persona donde no tenga una jerarquía dentro de lo que es el grupo en el que está participando, ¿sí? La idea es que el resto de las personas que forman parte de ese grupo lo vea como un referente de ayuda y no como un referente de autoridad, ¿sí? Y en definitiva, el facilitador lo que necesita es hacer las cosas fáciles, ¿sí? No es un tema de cumplir con los tiempos, no es un tema de eh, hacer todo lo que tenía planeado. ¿Por qué? Porque, de nuevo, existen circunstancias, existen imponderables que llevan a que el propio facilitador tenga que cambiar su plan de acción sobre la marcha. Una de las cosas que es necesario que el facilitador tenga en cuenta es el hecho de que
el costo horario para la organización de toda esa gente que está ahí en ese momento es altísimo, por lo tanto, tiene que ser una ceremonia, una reunión altamente productiva, digamos. Debería cumplirse lo más posible el objetivo de la misma, ¿sí? En definitiva, también es importante que sea lo que se llama un líder servicial. Esto significa que ayude a la gente, que esté en pos de que se cumpla el objetivo de esa reunión, considerando todos los aspectos que cada uno de esos integrantes traen a la misma. En definitiva, lo importante no es eventualmente estar cumpliendo con lo programado, con lo preestablecido, sino que en definitiva es guiar y acompañar el proceso para encontrar esa solución que tanto necesita el equipo. Algunos tips de los facilitadores. Por supuesto que identificar las necesidades, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está haciendo la reunión? ¿Para qué? ¿Y con qué objetivo se realiza? Para eso es fundamental tener claro quiénes van a participar en la reunión, cuáles son las perspectivas de esas personas, porque pueden estar, digamos, integrantes de distintas jerarquías, y bueno, puede suceder de que en definitiva no todos tengan el mismo punto de vista. Y es una extremadamente buena práctica tratar de tenerla preparada, ¿sí? Lo que no significa es tenerla preparada sin un plan B o sin un plan C. Podés tener todas las alternativas que consideres, pero el facilitador fundamentalmente lo que tiene que estar es bien atento a que lo que esté sucediendo esté alineado al objetivo, más allá de que sea lo que uno planificó. Debe tener la capacidad de, dentro de lo que son los entornos de cordialidad, confianza, que la gente se pueda expresar de forma segura, plantear la agenda, etcétera, poder garantizar de que más allá de lo que se intentó, se realice con alguna alternativa posible de rápida definición, digamos. Es importante de que el facilitador como tal garantice la participación equitativa de la gente. Muchas veces sucede que o participa algún jefe o alguna persona, digamos, que se impone en su carácter respecto al resto del grupo, y bueno, eso naturalmente lo que decanta es que hay otros integrantes que no participan, que son más tímidos, que su personalidad es más introvertida. Bueno, el facilitador es su rol también identificar a esas personas y darles el contexto para que ellos puedan expresarse y participar de la toma de decisiones. Bueno, el pivotear según las circunstancias era lo que les decía anteriormente. Y bueno, claramente es como el conductor del barco, digamos, en lo que tiene que ver con la reunión, ¿sí? Bien. Estas son algunas técnicas que son como nuestra caja de herramientas, pero créanme que son la punta del iceberg. Existen muchas ramas que aportan muchas herramientas, algunas que van vinculadas directamente a trabajar con los líderes, otra a trabajar con los grupos, otra a trabajar directamente con la organización. En definitiva, lo que queremos transmitir con esto es que existen muchos sabores de por dónde el facilitador puede trabajar en esa receta para lograr el objetivo de su función. Los que ya facilitaron seguramente ya conocen, los que no les cuento brevemente. Este es el diagrama, el diamante de la participación, ¿sí?, de Sam Kenner, que lo que hace fundamentalmente es como esquematizar el proceso que lleva una reunión en cuanto a la toma de decisión, ¿sí? Básicamente partís de una cuestión a resolver, de un problema, de un evento, de una inquietud, ¿sí?, donde hay que encontrar una solución, y fundamentalmente el recorrido natural de la toma de decisiones es aportar un montón de ideas, ¿sí?, discutir sobre ellas, que es lo que se da en la zona media, y finalmente optar por algunas y, en definitiva, tomar la decisión de aplicar tal o cual de esas opciones. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de dinámicas? Que podríamos decir que es gran parte de las reuniones de facilitación en cuanto a toma de decisión.
Lo que sucede es que al principio la gente le cuesta un poco largarse en cuanto a tipos de idea a proponer, ¿sí? El facilitador en ese punto tiene que estar bien atento a buscar desafiar a las personas, buscar a desafiar esa creatividad, esa innovación, cosa de que aparezcan las ideas más disruptivas posibles en el sentido de que se animen a proponer cosas, ¿sí? Que se animen a proponer cosas que hasta ahora no habían experimentado. Incluso cosas locas, que muchas veces lo que hacemos es invitarlos a decir, bueno, rompe con los límites naturales de lo que vos ya sabés que de repente no se puede hacer. ¿Qué harías? Bueno, ese tipo de situaciones y de opciones en realidad aparecen en esta primera etapa. Cuando la gente empieza a discutir, ¿sí? Y empieza a generar alternativas viables para aplicar en cuanto a llegar al objetivo de qué hacer, de qué alternativa accionar, en qué alternativa accionar, lo que sucede es que muchas veces se empiezan a quedar con las soluciones más conocidas, ¿sí? Esto es lo que se denomina la paradoja creativa, ¿sí? Donde al principio explotan las ideas del pensar fuera de la caja, llamémosle, pero luego a la hora de tomar la decisión, naturalmente la persona se resguarda en lo conocido y toma o bien definiciones o acciones que ya conoce o parecidas a las que ya conoce. Está bueno que el facilitador pueda aportar por lo menos la toma de esa conciencia y que eventualmente desafíe al grupo a tomar decisiones un poco más atrevidas, llamémosle. Eiser, si me permitís una cosita rápido. Sí. La recomendación es tener siempre presente este diagrama de toma de decisiones participativa y hasta inclusive de memoria, e ir identificando qué prácticas, qué técnicas aplican a cada una de las etapas, ¿sí? Ustedes afianzando esos conceptos como facilitador van a tener muchas mayores capacidades de pivoteo en cualquier tipo de conversación. Repito, no pensemos solamente en conversaciones del equipo, pensemos en todas las conversaciones que se pueden dar en la organización, ¿no? Como verdaderos agentes de cambio. Gracias. Bueno, y acá lo que les traje fue simplemente algunas imágenes de experiencias previas. Bueno, las tres que están en azul es un poco lo que compartía Belén hace un rato. De las otras dos, les cuento brevemente, digamos, un poco respecto a cómo uno tiene que pivotear en esas decisiones sobre la marcha, ¿no? Y eventualmente los resultados que se pueden llegar a lograr. La imagen de la izquierda, la primera imagen, lo que vemos a la gente ahí con los ojos cerrados, un poco pensando, y las circunstancias de que llegamos a ese punto es que había mucha energía, estábamos como pasados de energía en ese proceso, y no lográbamos focalizar en el objetivo, digamos, de por qué estábamos ahí y poder accionar al respecto. Y bueno, ahí se nos ocurrió aplicar una técnica que un buen amigo también en el AOC la había mostrado, Thomas Wallet, que tiene que ver con slow, ¿sí? El hecho de, para avanzar, hacer una pausa. Aquí lo aplicamos, ¿sí? Nos dimos cuenta que se nos estaba desmadrando la ceremonia. Entonces lo que hicimos fue decir, ok, vamos a hacer un tate quieto, vamos a ponernos a centrarnos un poco, a volver al eje, y luego sí retomamos la reunión. Eso no estaba en los planes de nadie, eso no estaba previsto por nadie, simplemente hubo que accionar rápidamente para poder lograr ese objetivo. La otra imagen, también en marrón, muestra un equipo de gente, la cual ha trabajado muchísimos años juntos, y no hay esa cultura de el trabajo en equipo, ¿sí? Bueno, haciendo la dinámica clásica de integración, la consecutividad de ir generando el tren famoso que muchos hemos usado, hemos logrado cosas como que al principio de la reunión nos miraban como un bicho raro, y cuando llegamos a este punto de la dinámica, la gente se terminó tirando al piso. Esa persona que está ahí está simulando ser la vía del tren, la cual está siendo recorrida por el tren, entonces se movía y temblaba. La verdad que fue un momento formidable, y de nuevo, o sea, son cosas que uno no tiene claramente previsto ni planificado, y son resultados formidables que a través de la facilitación y cómo uno puede ir accionando determinadas perillas en las personas,
habilitarlos para que den lo mejor de sí, ¿sí? Y para que estén 100% presentes en los procesos. En definitiva, ¿en qué me ayuda? ¿Sí? La facilitación. Me ayuda claramente a mejorar procesos y a lo que es la estructura de la organización. Y yo creo que el facilitador es un rol central, ¿sí? Porque es el que permite trabajar, digamos, con toda la organización, con todos los actores, con todo lo que hace a esa organización, y claramente en ese rol de facilitador es el que permite, estoy quemando un poco la frase, tender puentes entre las distintas áreas y las distintas, los distintos grupos que funcionan dentro de la propia organización. No me voy a extender mucho más porque ya estamos en la hora, así que nada, el facilitador puede contribuir a incrementar la calidad de las decisiones, incrementar los compromisos asumidos, sobre todo en la toma de decisión, generar conciencia de en qué nos estamos comprometiendo, reducir el time to market, porque claramente un poco tiene que ver con lo que era la sostenibilidad que hablaba Fede hace un rato. Las cosas tienen que ser sostenibles en el tiempo, y claramente si no estamos en el mercado y no traemos un producto en tiempo y forma, eso no lo hace viable. Y bueno, básicamente, no voy a leer lo que está ahí, pero ese es fundamentalmente el rol del facilitador. Lo que le decía de la frase. Creemos que el propósito latente y siempre visible a través de la facilitación bien aplicada permite tender puentes entre la agilidad incipiente y la agilidad escalada, ¿sí? Es todo un arte, lejos de ser una cuestión muy estructurada y muy rígida, ¿sí? Y bueno, ahora los vamos a invitar, nos pueden ir dejando las preguntas si quieren, por supuesto. Los vamos a invitar a que nos dejen su parecer en el Menti que aparece allí. La última slide es una sugerencia sobre alguna literatura, así que también los invitamos a que nos aguarden. Ya vamos al Menti. Fede, ¿vos podés mirar el chat? Sí, cómo no. Dale. Bueno, en definitiva, un poco lo que queríamos traerles a todos es nuestra experiencia. Realmente encontramos que la facilitación permite llenar huecos en donde los frameworks convencionales no operan. Inclusive los frameworks convencionales demandan de ciertos roles una gran fortaleza de facilitación, que es también lo que no se ve muchas veces. Y creemos que es una gran herramienta que está al alcance de todos y que puede contribuir muchísimo a la probabilidad de éxito de cualquier proceso de transformación que puedan estar llevando adelante. No sé si hay alguna pregunta, alguien quiere comentar algo. Creo que tendremos tiempo para una pregunta. Dale, gracias, Damián. Se ve el código del Menti, ¿verdad? Sí. Se ve el código del Menti, sí. Y si querés, pasate al último slide, que Ahí. están los libros. Tienen O una las pregunta recomendaciones. en el chat. Hay una pregunta que dice: ¿qué dinámicas proponen para integración de un equipo remoto? Ok, bueno, integración de equipos remotos, la verdad que es toda una situación que hoy se está viviendo con la pandemia, ¿no? Imagino, Carla, que hacer referencia a situaciones en donde de repente te encontrás con el equipo y hay poca participación, poca comunicación y demás. Fundamentalmente, en lo personal lo que recomiendo ahí son dinámicas más bien descontracturantes. Por ejemplo, en un equipo en el que he participado, utilizamos la práctica antes de la pandemia de compartir al inicio de la semana una foto de lo que los diferentes integrantes del equipo estuvieron haciendo en su fin de semana y contar la historia relacionada con esa foto, ¿sí? Buscar dinámicas que permitan acercar a los equipos. La dinámica, por ejemplo, Personal Maps,
de Management 3.0 ayuda muchísimo a eso, porque ayuda a que la gente se conozca. Me encontré implementando esa dinámica y de repente el equipo se dio con que había una persona que tenía por hobby trabajar en tránsito y nadie se lo imaginaba. De repente 2 personas se dieron cuenta que les gustaba el aeromodelismo y eso permitió generar conversaciones más allá de las conversaciones propias de la actividad diaria, ¿no? Y ayudó a afianzar muchísimo la comunicación. No sé si te respondo la pregunta, Carla. Perfecto, gracias. Víctor dice, ¿qué pasa? ¿Tenemos tiempo, Damián? Tenemos 2 preguntitas más ahí. No sé si... Tienen 2 minutos. 2 minutos, rápido. Víctor, ¿qué pasa si uno de los miembros se niega a hacer alguna dinámica porque le parece que es pérdida de tiempo? Y no hay que forzarlo. No hay que forzarlo y la recomendación ahí es generar conversaciones puntuales con esa persona, y aquí es donde aparece un poquito el coaching, para indagar y encontrar cuál es la causa raíz de esa cuestión, ¿no? Sí, de hecho, Fede, perdóname que te interrumpa Sí. un segundo. De hecho, seguramente todos nos hemos encontrado ya en la dinámica de facilitación con algunos comportamientos, digamos, que nos hacen ver, digamos, que esa persona no está a gusto, y luego de repente te terminás enterando de que es porque fue obligado, digamos, ¿no? En todo esto de la agilidad que hablaba Fede, de, bueno, está todo bien, pero haceme esto para fin de mes, ¿no? En cuanto a la directiva de producir software, acá lo mismo, o sea, está todo bien con la agilidad, no sé qué, pero anda a la reunión, digamos, ¿no? Hay de todo, digamos, es como para todos los gustos, básicamente. Y lo fundamental es hablar con las personas, entender qué es lo que pasa. Hoy lo decía temprano, la gente va a trabajar, forma parte de estos equipos con todo un contexto, no solamente laboral, sino de su vida propia. Y bueno, muchas veces tiene que ver con ese atrás de lo que se ve, muchísimo de los comportamientos. Bueno, tenemos ahí una pregunta más de Jaque, pero estamos en tiempo. A Jaque la conozco, así que puedo transmitírsela. ¿Cómo estás, Jaque? Sí, Gracias por la pregunta. sí. Hola, Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ya no hay ningún problema. Si es que no tienes el tiempo, perfecto, ya me estoy contactando. Perfecto. Bueno, muchísimas Eh, gracias. Gracias, Bueno, gracias, muchísimas Damián. gracias a todos. Muchas gracias Gracias a a todos. todos por participar. Chao, Que chao. pasen muy bien. Chau, chau.